Las Islas Canarias, un verdadero paraíso para los turistas, pero también un lugar lleno de secretos, mitos y leyendas. Avistamientos de ovnis, casas embrujadas, seres extrañas. Por eso he venido aquí para entrevistar al hombre que es considerado el mayor experto en el mundo del misterio canario, José Gregorio González. Bienvenido. Hola Robert, gracias por la invitación. Muchas gracias por haber venido. ¿Cómo es posible que en Canarias hay tantos misterios tan diversos? Esa es una buena pregunta como punto de partida para nuestra conversación, porque estamos en un archipiélago que desde el punto de vista del espacio, del territorio, es bastante pequeño, pero que sin embargo tiene una gran variedad de fenómenos y una gran cantidad de fenómenos. Incluso cuando las Islas Canarias no habían sido descubiertas oficialmente, este territorio del Océano Atlántico era la cuna de grandes mitos de la antigüedad, como los Campos Elíseos, la Atlántida o las Islas de las Hespérides. Digamos que nos acompaña una historia mitológica muy antigua que cuando Canarias entra oficialmente en la historia europea, con el descubrimiento de las islas, sigue acrecentándose gracias a las aportaciones de los diferentes pueblos que recalan por aquí, los castellanos, los portugueses, países mallorquines, países europeos, en fin, se va convirtiendo en una especie de crisol de culturas, de tradiciones, de leyendas que hacen que se enriquezca muchísimo este pequeño territorio con muchas aportaciones del pensamiento mágico, de las creencias y de las leyendas de diferentes partes del mundo. Esa condición de isla, sumado a los propios misterios que se generan en el archipiélago, son los que hacen que en Canarias sea posible encontrar prácticamente cualquier manifestación misteriosa de la que tengamos noticia en el mundo. Podemos encontrar enigmas arqueológicos, podemos encontrar avistamientos de ovnis, podemos encontrar casas encantadas, podemos encontrar apariciones espectrales de perros negros o de humanoides e incluso animales misteriosos en los océanos. Por lo tanto, quizás Canarias se comporta como un continente en miniatura precisamente por esa condición de islas, de pequeñas burbujas en medio del océano. Bueno, tú eres periodista en la Radio Canaria y también autor de innumerables libros, artículos sobre el mundo del misterio, y también tú haces también el trabajo normal de cada día como periodista, ¿no? ¿Cuándo empezaste a investigar todo eso y reportar sobre este tema? Bueno, empecé muy joven, desde mi adolescencia, en cuanto tuve autonomía para yo moverme y poder tener un poco de libertad para seguir mis inquietudes, pues de inmediato me sumergí en el mundo del misterio. Empecé investigando a sanadores, a curanderos, que era algo que tenía como muy a mano, muy próximo, y después entré de lleno dentro del fenómeno ovni, pero digamos que mi inquietud arranca en la juventud, en la adolescencia, y desde entonces, después de 30 años, pues sigue igual de viva o incluso más estimulada por los constantes misterios que me he ido encontrando. Tú haces una emisión en Radio Autónoma de Canario que se llama Las Crónicas de San Borondón. ¿Qué es San Borondón? ¿Eso no es una ciudad en Ecuador o algo? Bueno, también es una ciudad en Ecuador, pero en Canarias San Borondón es el nombre que recibe una isla fantasma, una isla que aparece y desaparece y de la que tenemos referencias, testimonios desde hace 5 o 6 siglos. Es uno de esos territorios legendarios y míticos de las crónicas antiguas, de los relatos medievales de los monjes evangelizadores. Y en el caso de San Borondón nos remite a la historia de San Brendan, un monje irlandés que emprende un viaje evangelizador por aguas del Atlántico, va visitando diferentes territorios y se supone que en ese viaje fabuloso recala en unas islas misteriosas que podrían ser las Islas Canarias.
Hay un libro, La navegación de San Brendan, que se convierte en un auténtico bestseller en la Edad Media y que da nombre a este misterio canario. Por lo tanto, tenemos una leyenda medieval de corte religioso y evangelizador que confluye en las Islas Canarias con un fenómeno muy peculiar de observación en el horizonte de la silueta de una isla que no debería estar ahí. Que no debería estar ahí, efectivamente, que quienes la ven, Robert, aseguran que es una isla real, en torno a la que existen muchos testimonios de observadores y también algún testimonio de náufragos que aseguraron haber estado en sus costas. Hay incluso, para darle mayor misterio al enigma, fotografías de ese fenómeno recortado en el horizonte que añade un poco más de enigma, de elemento fabuloso, pues a un misterio canario que es muy querido en el archipiélago. Muy querido, pero hoy en día existen las fotos de los satélites y todo. ¿Dónde puede ser esta isla? Claro. La evidencia desde el punto de vista de los satélites ha terminado por romper la magia de los mapas antiguos en los que San Borondón aparecía representada al oeste de las Islas Canarias, de La Gomera, de La Palma y de la Isla del Hierro. Fue representada en muchísimos mapas antiguos e incluso se dieron hasta 10 expediciones oficiales con barcos, con equipo, con religiosos que pretendían evangelizar y que fueron en busca de la isla porque consideraban que era real. Los satélites han terminado por disipar esos mapas, nos quedan las fotografías y las explicaciones, la más lógica sería pensar que se trata de algún fenómeno óptico provocado por condiciones especiales de la atmósfera. Pero después hay una explicación, digamos, más esotérica, más ocultista, que plantea que se trata de un destello, de una visión de otra dimensión a la que no podemos acceder y que solo en circunstancias muy especiales se hace visible en este mundo tridimensional en el que nosotros habitamos. Vamos a hablar de los ovnis en un momentito, pero hay un barranco que está lleno de misterios, ¿no? El barranco Badajoz, un lugar muy misterioso, parece que hay espíritus ahí o algo. Bueno, si hacemos caso a los testimonios, Robert, que hemos recogido en los últimos 30 años, en el barranco de Badajoz te puedes encontrar absolutamente de todo lo que tiene que ver con el mundo del misterio. Allí han sido observados ovnis, han sido observadas pequeñas esferas luminosas internándose y fusionándose con las paredes rocosas del barranco, han sido observados ángeles e incluso grupos de criaturas sutiles, vaporosas, que se aproximan a los visitantes e interactúan con ellos. Se han recogido todo tipo de testimonios. A ese lugar va la gente, por ejemplo, a meditar, a intentar encontrar la calma o conectar con sus guías y también a realizar rituales vinculados con religiones afrocaribeñas. Es decir, se ha convertido en un punto mágico en el que cada uno va en busca de algo especial. Tenemos conocimiento de casos de una forma muy fluida y muy constante en los últimos 30 años, pero hay testimonios anteriores, de hace 50 o 70 años, de encuentros puntuales y ocasionales que de alguna forma ponen al descubierto que ese lugar, ese barranco de Badajoz, en el municipio de Güímar, en la isla de Tenerife, era un lugar especial, en el que ocurrían cosas extrañas y al que los vecinos, los lugareños, procuraban no ir al caer la noche. ¿Y por qué? ¿Porque han tenido experiencias malas? Claro, aseguraban que era un lugar encantado, que era una etiqueta, un lugar mágico, una etiqueta que en Canarias se ponía a ciertas localizaciones, a ciertos lugares donde te podían ocurrir cosas, como por ejemplo que tuvieses encuentros con difuntos, con personas que habían fallecido, que tuvieses encuentros con criaturas que no pertenecían a este mundo, que pudieses desorientarte y quedar encantado, quedar como atrapado en una especie de
de burbuja en el espacio y en el tiempo, de la que no podías salir hasta que alguien te rescataba o hasta que llegaba un día muy especial del año como podía ser el solsticio de verano o la noche de San Juan. Si acudías solo a lugares como el Barranco de Badajoz, corrías ese riesgo y nadie te podía sacar. Existe esta leyenda de la niña que iba a buscar frutas y se encontró con una bella y dulce dama y algo, ¿y qué pasó? Sí, en el Barranco de Badajoz existen dos relatos emblemáticos, dos casos muy llamativos. El primero ocurre en una galería donde unos trabajadores que están intentando abrir una oquedad para extraer agua, de pronto se encuentran con que se desprende parte del muro lateral y por esa oquedad hay unas escalinatas y suben un grupo de individuos, de sujetos que van vestidos de blanco, que parecen flotar y que no parecen de este mundo. El relato cuenta que los testigos acuden, presa del terror, a la Guardia Civil, al cuerpo que velaba por el orden en aquellos años, a principios del siglo XX, y presentan una denuncia. Y cuando los testigos, los trabajadores y la Guardia Civil se personan horas más tarde en el sitio, ya no hay rastro de esa oquedad ni de esas escalinatas. Bueno, y la segunda gran leyenda del Barranco de Badajoz, Robert, a la que tú te referías, es la de la llamada Niña de las Peras, una niña de entre 6 y 10 años, según las versiones de la leyenda, que es enviada a las zonas de cultivo, a las parcelas del barranco, para buscar fruta por parte de su madre, en concreto a unos frutales a buscar peras. La niña se encuentra con una dulce dama que la invita a entrar en una cueva, en una caverna, y allí pasa pues 1 o 2 horas contemplando algo que parece una especie de palacio de cristal y una especie como de fiesta que están celebrando unas personas que le resultan un tanto extrañas. Al cabo de ese tiempo regresa a su casa y por el camino se da cuenta de que el retorno le resulta familiar, pero algo ha cambiado. Hay algo que percibe como extraño. Cuando llega a su casa, según esta leyenda, se encuentra una anciana en la cocina de su domicilio y esa anciana es su madre, que aún está llorando la desaparición hace 40 años de la niña que aparece como tal, como si el tiempo no hubiese transcurrido. Bueno, es un relato fabuloso, un relato donde hay unos elementos mágicos muy potentes que nos habla de una distorsión del espacio, de una distorsión del tiempo, pero al mismo tiempo es un relato casi arquetípico que conecta con leyendas centroeuropeas, leyendas que fueron llevadas también a Estados Unidos y que nos viene a contar una historia de conexión con el mundo élfico, con el mundo de las hadas, que se supone que ocurre en ese barranco en el municipio de Güímar. Nosotros tenemos la sospecha de que esta historia en concreto obedece a una fusión de un episodio real ocurrido en el municipio de Güímar, en otra localización, donde se supone que ese lugar estaba encantado, con estas leyendas, estas influencias externas que en los años 80 o años 90 llegan al municipio de Güímar y de ahí surge una especie de relato apócrifo que consideramos que no ocurrió de esa forma literal, pero que sí combina ingredientes o elementos que tienen que ver con episodios misteriosos y también con esos elementos míticos que vienen desde fuera. Entonces, esta leyenda de la chica que se durmió durante 40 años en esta caverna, es una leyenda relativamente nueva. Sí, correcto. Es una leyenda apócrifa desde mi punto de vista, en base a nuestras investigaciones. Digamos que es una creación moderna que lo que hace es versionar o reversionar una historia que ya existía en el municipio de Güímar, de un lugar encantado donde podías aparecer o desaparecer. Este relato inicial se combina con la desaparición de una niña en los años 60, 70, pero que no está 40 años desaparecida, sino solo 3 días perdida. Y esa combinación en los años 90 del siglo XX, digamos que con algunos elementos más sobredimensionados, es lo que
da origen a la leyenda de las Niñas de la Pera, que desde mi punto de vista y desde quienes se han aproximado seriamente a este asunto, pues es un relato fabuloso, pero que no ocurrió de esa forma tal como se cuenta. ¿Tú dirías que los tinerfeños o los canarios en general tienen una tendencia de exagerar o de inventarse este tipo de leyendas? ¿O? No, no particularmente. Personalmente no creo que exista esa tendencia, pero con el Barranco de Badajoz y con esta leyenda en concreto ocurre algo muy especial, y es que en el año 1989, 1990 y 1991, ese lugar en concreto, el Barranco de Badajoz, se convierte en el epicentro del misterio en Canarias y en España. Es un lugar al que acuden centenares de personas cada semana que están ávidas, que están hambrientas de misterio, y creo que por un lado la sugestión, por otro lado la tendencia al mito de muchas personas juega un papel muy importante para que se cree una gran atmósfera de misterio y una gran casuística que enriquece los casos reales que se siguen produciendo en ese lugar. Creo que no es producto de la credulidad, sino más bien producto de un momento muy concreto, porque el Barranco de Badajoz hoy en día, en el año 2020, sigue siendo visitado y ocasionalmente se dan episodios misteriosos, pero para la mayoría de los visitantes el barranco es simplemente un lugar tranquilo, un lugar hermoso, un lugar para conectar con la naturaleza o conectar con uno mismo, un lugar de introspección, donde no suceden cosas extrañas. Ha habido un avistamiento de ovnis muy famoso en el año 1979 en Canarias. ¿Qué ocurrió? Bueno, ese es el avistamiento ovni más multitudinario, con mayor número de testigos y con más evidencias gráficas de la historia de la ufología en España y en las Islas Canarias en especial. Fue un avistamiento multitudinario que comienza al atardecer del 5 de marzo del año 1979 y se prolonga por espacio de prácticamente una hora, incluso más. Comienza con un atardecer un tanto peculiar, con unas nubes muy extrañas de colores, y tiene su punto álgido, su punto culminante, cuando se observa aparentemente salir del agua un objeto luminoso a gran velocidad que asciende hacia el cenit y que en un determinado momento va dejando tras de sí una gran campana luminosa, como una gran copa invertida, de una potente luminosidad enorme, gigantesca, posiblemente de kilómetros de envergadura, y al final de esa fase expansiva se produce el desprendimiento de un objeto más pequeño, una especie de punta de aguja o punta de alfiler, que termina ascendiendo hasta que se pierde de vista. La apariencia, entonces, en 1979 y ahora en el año 2020, era la propia de lo que podía ser un misil, el efecto de un misil. Lo que ocurre es que en aquel momento esa hipótesis que se barajó en el año 1979 fue descartada por los propios promotores de la misma. También se habló, Robert, como explicación en aquel momento, de un experimento meteorológico, de experimentación con el clima, e incluso de un experimento atómico. Digamos que era una época muy complicada, de muchos temores, de muchas dudas e incertidumbres, y ese avistamiento con miles de testigos en toda Canarias, con portadas de la prensa, con fotografías a todo color, pues fue algo que inquietó y que alarmó a la sociedad canaria durante muchísimos días. Claro, y parece que unos 2 días antes de este acontecimiento había otro avistamiento en otra parte de la isla, ¿no? Claro, se dan, digamos que la explicación más razonable para este episodio es que se pudiese tratar de pruebas balísticas, de lanzamientos de misiles
que se estaban llevando a cabo en aguas relativamente próximas a Canarias, pero en un territorio o en un área que en principio mantenía a salvo a la población, porque estamos hablando de misiles, estamos hablando de pruebas militares. Teóricamente, esto se tenía que haber llevado a cabo en aguas internacionales. Sin embargo, la envergadura y la proximidad descrita por los testigos, que aseguraron tener ese objeto a escasos metros de distancia, e incluso las tripulaciones de algunos aviones aseguraron que este objeto maniobró delante de ellos, pues hace pensar que o no era un misil o no estaba en aguas internacionales, con lo cual se pudo haber puesto en peligro a la población y a los aviones y a las embarcaciones. Hecha esta aclaración, conviene decir que fueron unos días extraños. Y el día 3 de marzo, 2 días antes, desde el municipio de La Laguna, en la isla de Tenerife, un testigo observa junto a sus familiares desde su casa en la montaña de San Roque, que es una montaña muy céntrica, muy urbana en el municipio de La Laguna, observan un objeto con forma de pera invertida, flotando sobre la montaña, del que salen diferentes manifestaciones luminosas, como pequeñas bolas, e incluso parece que humanoides. Esto ocurre 2 días antes, con un testigo de alta credibilidad. Ocurrió algo muy extraño en La Laguna, y en esos días parece ser que la actividad ovni fue muy intensa. Evidentemente, Robert, lo que observaron en La Laguna 2 días antes no se corresponde en la descripción con un misil. Es algo muy extraño, muy extravagante. No sabemos qué ocurrió realmente, pero forma parte de los casos más extraños de la ufología canaria. Y también estuvo en otro lugar, ¿no? En el avistamiento del 5 de marzo estuvo dirección La Gomera, ¿no? Creo. Sí, claro, este objeto del 5 de marzo es observado por la tripulación de, creo que 8 aviones diferentes y varias embarcaciones marítimas. Y en algunos lugares, como por ejemplo en Fuencaliente, en la isla de La Palma, o en la isla de La Gomera, en Playa Santiago, en Puerto Santiago, el objeto se describe como muy próximo, como saliendo a escasos metros del lugar desde donde está siendo observado, o colocándose a escasos metros de distancia de los observadores, con lo cual o tenemos que poner en duda la credibilidad de los testigos, pensando que fruto de la sugestión, por ejemplo, o del temor, describieron erróneamente el fenómeno y su cercanía, o tenemos que descartar que se tratase de un misil o exclusivamente de un misil, porque hay una tercera vía, una tercera hipótesis que algunos ufólogos plantearon. Yo personalmente no la comparto, pero la comparto aquí para que tengan conocimiento los televidentes, y es que se tratase de un macro avistamiento ovni múltiple en el que también fueron lanzados misiles contra esos ovnis. Esa es una tercera vía, una tercera explicación que podría dar coherencia a todo el conjunto, pero que reconozco que es francamente difícil de creer. Bueno, en España, España fue uno de los primeros países a desclasificar sus expedientes ovnis ya en los años 80, antes de que cualquier otro país lo haya hecho. ¿Tú dirías que España es un país sin secretos acerca de los ovnis? Bueno, no lo creo. España es un país con secretos, y con muchos secretos con respecto a muchos temas, y por supuesto con respecto al tema ovni. En España se dan dos desclasificaciones de informes. Una desclasificación no oficial que se produce en los años 70, en el año 1978, para ser más precisos,
en los que los militares entregan un grupo de informes de expedientes oficiales a un periodista y ufólogo, Juan José Benítez, que se había especializado en la investigación OVNI y que tenía muy buenos contactos con el ejército, con militares, y ya en el año 1991 se produce una desclasificación oficial. El Mando Operativo Aéreo, el Ejército del Aire, empieza a desclasificar los informes que tienen, y hasta que finaliza hacia el año 1995-1997, se desclasifican unos 80 expedientes que están en posesión exclusivamente del Ejército del Aire. No conocemos nada de los informes que puede tener la Marina, de los informes que puede tener el Ejército del Aire, perdón, el Ejército de Tierra, o de los informes que puede tener la Guardia Civil. Y por supuesto no conocemos nada de los informes que pueden tener el servicio secreto, como puede ser el Centro Nacional de Inteligencia. Por lo tanto, no lo sabemos todo. De esos 80, unos 10 corresponden a avistamientos ocurridos en las Islas Canarias. Y a casi todos estos informes desclasificados, a los que se puede acceder digitalmente hoy a través de la página del Ejército del Aire, se le añadió en el momento de la desclasificación un anexo, un informe moderno, redactado por asesores críticos que intentan explicar de manera, digamos que convencional, los avistamientos. Eso es algo legítimo, es algo normal y algo deseable, pero las explicaciones que se ofrecen, Robert, en ocasiones son muy forzadas y no se tiene en cuenta la ausencia de documentos, de información que pertenecía, que sabemos que formaba parte de algunos expedientes y que no fue desclasificada. ¿Tú tienes un ejemplo de algún caso asombroso? ¿Ocurridos? ¿Te refieres a desclasificados por el ejército o en general? Ambos. Bueno, es un poco difícil elegir un caso porque en Canarias hay muchos especialmente llamativos, pero dentro de esos que el ejército desclasificó, yo destacaría uno que se parece un poco en cuanto a su desarrollo al que acabamos de mencionar del 5 de marzo, y es el caso de los gigantes de Galdar, ocurrido en la isla de Gran Canaria. Lo llamamos así porque ese episodio tuvo al menos 3 testigos que describieron la observación de humanoides, de 2 humanoides que aparecían enfrentados cara a cara en el interior de una esfera transparente a través de la cual se podían observar algunas especies como de consolas o de ordenadores. Este episodio ocurre en un lugar muy concreto que se llama Piso Firme, Las Rosas, en el municipio de Galdar, en la isla de Gran Canaria, y los testigos están configurados por un médico, el doctor Francisco Padrón León, un taxista y un tercer testigo, que es quien requiere los servicios médicos del doctor Padrón para que atienda a su madre en ese caserío. Entonces, es en ese desplazamiento en un vehículo, en un taxi, cuando se encuentran con ese objeto flotando sobre un solar, sobre una superficie, y pueden ver con absoluta nitidez, especialmente el doctor Padrón, la forma de los humanoides. En un momento determinado, la esfera, que es una especie como de pompa de jabón transparente, comienza a aumentar de tamaño sin que el interior, sin que los humanoides y las consolas, lo que podríamos decir que eran ordenadores o cuadros de mando, modifiquen su tamaño. Aumenta la burbuja y sale a gran velocidad volando rumbo a Tenerife. Ese episodio fue muy especial porque en esa zona, un día más tarde, un día después, aparece un campo también de cultivo quemado como producto aparentemente de la presencia de ese fenómeno tan cercano. Ese caso es especial, es muy importante, porque el testigo principal, el doctor
Francisco Padrón mantuvo su testimonio literalmente durante décadas sin cambiar ni una sola coma. Y esto es importante para la ufología cuando reencuestas un caso y ves que no se produce una distorsión. Y eso parece, había como una interacción fisiológica, ¿no? En un lugar quemado, con la tierra quemada. Claro. ¿Y se han efectuado tomas de prueba? En aquel momento se tomaron fotografías, los militares encuestaron a los testigos. El campo de cultivo, el campo de cebollas que había sido quemado, corrió el rumor, se hizo correr el rumor de que había sido un fraude y el testigo principal, el doctor Francisco Padrón, denunció haber sido objeto de amenazas por parte de los militares que estaban investigando el caso para que guardara silencio y no continuara asegurando que había visto humanoides. Es un caso muy complicado, muy complejo y muy interesante, pero efectivamente parece que se produce interacción con el terreno, hay radiación, hay calor que quema el cultivo, y además se da una particularidad, y es que en el trayecto del vehículo desde el que observan a los humanoides, hay un momento en el que el vehículo rodea en la carretera al objeto, es decir, el objeto está próximo, está cerca, no está perdido en la lejanía a kilómetros de distancia, como se intentó asegurar por parte de los militares. ¿Y este caso está documentado en los archivos militares? Correcto, este caso se puede consultar en la Biblioteca del Ejército del Aire. Ocurre el 22 de junio del año 1978 y está acompañado de los bocetos de este testigo describiendo a los humanoides en su interior. ¿Y cuál sería la explicación natural de este acontecimiento? Para el ejército no hubo explicación. En aquel momento, en el año 1976, cuando se desclasifica en los años 90 este documento y se añade ese anexo moderno, pues se intenta restar credibilidad a ese testigo, que es el testigo más incómodo, porque es quien habla de humanoide, y se intenta hablar pues del mismo tipo de explicación que en el año 1979, de misiles que se lanzan a centenares de kilómetros de Canarias, que generan estímulos visuales y que los testigos, o en base a la teoría y a la psicología de la percepción, confunden con hechos próximos, con cosas que ocurren cerca, cuando realmente están ocurriendo a centenares de kilómetros de distancia. Esa es la única explicación con la que se intenta, pues, de alguna forma, cerrar casos en los que los testigos aseguran que aquello está a metros o a centenares de metros de distancia y no a kilómetros. ¿Y hoy en día los ovnis todavía se observan en Canarias? Pues sí, los ovnis se observan en Canarias. De hecho, Robert, en estos días, ayer mismo y hoy, durante el día en el que estamos manteniendo esta conversación, están circulando rumores y algunos vídeos en periódicos como el Diario de Avisos. Te invito a que entres en su plataforma para que puedas ver algunos vídeos que han compartido de ovnis, de objetos que la gente está contemplando y está filmando y que no sabe lo que son. Yo particularmente tengo mi teoría, mi hipótesis, y es que probablemente se trata de estímulos convencionales, de cosas normales, pero que en este estado de confinamiento, de cuarentena, en el que los testigos tienen más tiempo para observar el cielo, pues, claro, no saben interpretar ese tipo de fenómenos. Es una hipótesis cautelosa y preliminar por mi parte. Digamos que hay que buscar las explicaciones lógicas, pero de lo que nos habla es de cómo la gente está más predispuesta a observar el cielo, tiene más tiempo
dedica más atención e incluso es capaz de fotografiarlo y filmarlo. Si no estás acostumbrado a ver el cielo, a ver los estímulos habituales, las estrellas, los planetas, el paso de aviones, de satélites, pues claro, te puedes confundir. Claro. Es una hipótesis preliminar. Yo que la lanzo aquí y la comparto contigo y con los amigos que nos están viendo, pero que bueno, que de alguna forma nos habla del interés, de cómo sigue vivo. Las Islas Canarias también han sido el lugar donde fue inventado un generador de energía libre, supuestamente. Eso fue hace muchos años y con ayuda de un ingeniero alemán. ¿Qué es toda esta historia? Esta es una historia que sé que te gusta mucho, ¿eh? La historia de Clemente Figuera y Peter Blasberg. Tú me vas a corregir, me lo vas a pronunciar mejor, gracias. Que en el año 1902 presentan no una, sino 4 patentes, Robert, ante la Oficina Nacional de Patentes en España, del que llamaron generador Figueras-Blackberg, un generador de energía libre, de energía que se extraía de la nada, del ambiente, de lo que los antiguos llamarían el prana o el chi, por decirlo de alguna forma. Extraían energía y la convertían en electricidad. Construyeron un prototipo y viajaron con él hasta Madrid. Lo que pasa es que no conservamos el prototipo, no sabemos qué forma tenía, solo se conservan los planos en la oficina de patentes y como era habitual en los inventores, en los planos siempre se quitaba algún elemento para que no fuese copiado por otros. Algún elemento clave que era el que permitía hacer funcionar al objeto. Es una historia muy interesante porque ellos construyen un prototipo en la isla de Gran Canaria, de donde era natural o donde vivía el ingeniero alemán Peter y donde trabajaba Clemente Figuera. Lo construyen allí encargando piezas a diferentes fabricantes para que ningún fabricante tuviese el conjunto. Es una forma muy ingeniosa también de evitar que fuese copiado el prototipo. Y lo ponen en funcionamiento y al parecer consiguen que funcione. En aquel momento esta historia genera un enorme debate mediático en la prensa a nivel regional, a nivel de Canarias y a nivel nacional e incluso a nivel internacional en periódicos de América Latina y se termina diluyendo. Es una historia que comienza y pierde fuerza cuando Clemente tiene que abandonar Canarias, es destinado al territorio peninsular y aquella asombrosa historia, digamos que se corta de raíz y no continúa. Ok. Hay algunos fenómenos extraños relacionados con un accidente aéreo que tuvo lugar en 1977. ¿Qué ocurrió a esta época y qué son esas apariciones, esas experiencias que ocurrieron luego? Es una historia muy trágica. El mayor accidente, sigue siendo el mayor accidente de la historia de la aviación civil. 583 fallecidos, víctimas mortales en la pista del aeropuerto de Los Rodeos, en la isla de Tenerife, en un accidente que ocurre... Tenerife Norte, ¿no? Tenerife Norte. Sí. Ocurre a las 5 de la tarde del 27 de marzo del año 1977. 2 jumbos, uno de la Pan Am americana y otro de la KLM holandesa, chocan en la pista por un error en el manejo de la información, de las comunicaciones. El avión de la Pan Am intenta despegar cuando, el avión de la KLM, el avión holandés, intenta despegar cuando el avión de la Pan Am está todavía en la pista preparándose para despegar y chocan con un mortal saldo de víctimas. Y a partir de ese momento comienzan
a comunicarse una serie de fenómenos, que son de dos tipos. Por un lado, los fenómenos de aparición de tipo espectral, de muchedumbre, de grupos de personas que deambulan por la pista del aeropuerto y por uno de los hangares de las instalaciones donde fueron depositados los cuerpos, y un segundo grupo de fenómenos que son los que podemos documentar de tipo premonitorio, de personas que salvaron la vida porque fueron capaces de predecir o tuvieron pálpitos, intuiciones acerca de lo que iba a suceder. Y ese tipo de fenómenos hoy en día siguen despertando muchísimo interés. Hasta hace muy poco tiempo, muy pocos años, los militares que prestaban servicio, que hacían guardia en las instalaciones cercanas al aeropuerto, comunicaban la observación de una niña o de un niño que deambulaba por las instalaciones militares, conocido como la niña de la garita o el niño del hangar. Y los vecinos, los lugareños, también comunicaban la observación de grupos de personas que parecían heridas y que deambulaban sin rumbo por la pista. Tú mencionaste en otra entrevista que conociste a una pareja, una psicóloga y un militar, que hicieron experimentos allí. ¿Qué tipo de experimentos? Sí, este episodio ocurre, el incidente ocurre en el año 1977, pero hasta la actualidad, hasta el año 2017, se siguen dando fenómenos extraños en el entorno. 2017, 2018 incluso. Y uno de los casos más extraños lo protagoniza una psicóloga y un militar que confluyen en las instalaciones militares de los rodeos próximas al aeropuerto y establecen comunicación canalizadora mediúmnica. Es una historia muy extraña donde una psicóloga y un militar empiezan a trabajar como mediums. Ellos conectan nada más y nada menos que con el supuesto espíritu o alma del piloto del avión de la KLM, de Van Salen. Y Van Salen les cuenta que se encuentra desorientado, deambulando, al igual que el espíritu de muchas de las víctimas que habían perdido la vida en ese accidente. Estos dos testigos, estos dos informantes, la psicóloga y el militar, tienen comunicaciones habituales de tipo telepático, tienen sueños premonitorios e incluso, Robert, aseguran recibir SMS, mensajes en sus teléfonos móviles, con algunas fotografías del interior de la cabina del avión del KLM. Es una historia tremendamente extraña. Todo este episodio concluye con una escena, con una situación especialmente extraña, especialmente llamativa. Tanto la psicóloga como el militar celebran en la pista del aeropuerto de Los Rodeos lo que parece ser una especie de ceremonia de limpieza o de despedida de todas esas almas, de todos esos espíritus que al parecer estaban atrapados. Y tal como me lo describen, el comandante Van Salar, el piloto del avión de la KLM, se despide uno a uno, dándoles la mano a cada una de las almas o de los espíritus que habían quedado atrapados. A partir de ese momento, según estos dos informantes, los fenómenos y las impregnaciones de espíritus en el lugar habrían finalizado. Es una historia francamente difícil de creer o imposible de creer, diría yo, Robert, pero la fiabilidad, la credibilidad, el tipo de testigos, de informantes que protagonizan este episodio hace que por lo menos
lo tengamos en consideración, por lo menos lo tengamos en cuenta. ¿Y quién es esta pareja? ¿Todavía sigues siendo en contacto con ellos? ¿Son gente fiables, creíbles? Sí, yo mantengo el contacto con el militar. De hecho, conocí al militar con antelación a que compartiera conmigo esta experiencia, y siempre se había mostrado como una persona absolutamente escéptica hacia cualquier manifestación misteriosa, y considero que son testigos fiables. Lo que ocurre es que estamos ante personas, ante testigos altamente fiables que cuentan cosas difícilmente creíbles, con lo cual se produce un auténtico dilema en los investigadores o en los comunicadores como nosotros a la hora de compartir este tipo de información. Y ese tipo de experimentos que han conducido ahí, ¿eso fueron experimentos por los militares o por el militar, o solo una cosa privada? No, las experiencias que vivieron se vivieron en el ámbito personal. En ningún momento el militar compartió con sus compañeros de acuartelamiento las experiencias que estaba viviendo, ni la psicóloga compartió con sus colegas lo que ella estaba experimentando. Fue una aventura personal que ellos eran conscientes de que resultaba muy increíble, muy difícil de creer, pero estaban viviéndolo directamente, en primera persona, con lo cual la evidencia les convenció de la extrañeza, de la naturaleza sobrenatural o paranormal de lo que estaban experimentando. Y en sus propias palabras, no les quedó más remedio, mayor conclusión, que considerar que realmente habían contactado con el espíritu del piloto y habían sido testigos de las manifestaciones de decenas de espíritus que habían quedado atrapados en este lugar, en el aeropuerto y en las instalaciones militares cercanas. ¿Es esto el misterio más asombroso para ti de las Islas Canarias? No, el misterio más asombroso no. Este es el episodio más increíble que yo me he encontrado en el accidente de los rodeos, en ese misterio en concreto relacionado con el accidente. Yo creo que Canarias tiene otros muchos misterios. Particularmente, para mí, hay uno muy especial, que es el de las luces populares o luces de alma o luces de espíritu. Es un fenómeno muy extraño que se viene registrando desde hace siglos. Son luces fantasmas o luces de difuntos, y se trata básicamente, Robert, de pequeñas esferas del tamaño de una pelota de tenis, de un balón de baloncesto como máximo, que se aproximan a los testigos e interactúan con ellos y manifiestan cierto grado de inteligencia o de aparente inteligencia, porque reaccionan al comportamiento de los testigos. Estas luces se aproximan a escasos 2 metros de distancia, 1 metro de distancia, e incluso hay episodios en los que han sido vistas por varios testigos de forma simultánea, o se han producido episodios de contacto físico en el que el testigo ha entablado contacto con este tipo de luminaria. Son fenómenos que desde el punto de vista de la ciencia más racional podríamos pensar que son rayos en bola. Podríamos pensar que son fuegos fatuos o que son destellos producidos por determinado tipo de piedras del magma o de piedras radioactivas. Pero el hecho de que estén visibles durante horas y acompañen a los testigos durante kilómetros, interactuando con ellos, nos hace pensar en que las explicaciones racionales no se ajustan, no pueden dar una respuesta a este misterio, y para que nuestros televidentes se hagan una idea, son muy parecidas a las llamadas luces de duendes, luces de hadas o las luces de la Tierra,
que han sido descritas en territorios como el Reino Unido, Francia o Centro Europa. ¿Y esas luces se observan en cada una de las islas? Correcto, así es. Hay varias localizaciones que tienen una alta incidencia, una mayor frecuencia, como es el caso de la luz de Mafasca en la isla de Fuerteventura, como ocurre también con las luces del Time en la isla de La Palma, pero lo cierto es que estas luminarias aparecen por todo el archipiélago con decenas e incluso con centenares de testigos que a lo largo de las décadas, de los siglos, han comunicado siempre el mismo tipo de fenómeno. Para mí este misterio es muy interesante porque los informantes, los testigos, no están contaminados por el cine, por la literatura, por la televisión, por la imaginación o las influencias culturales que pueden llegar desde otro ámbito. Cuentan exactamente lo que han vivido, de la forma en la que lo han vivido, y ese tipo de testimonios son muy valiosos porque te describen los hechos como si fuese una crónica de sucesos, sin añadirles nada, sin hacer juicios ni interpretaciones sobre el significado o la interpretación que pueda haber detrás de ellos. Aseguran haber visto a una luz que se acerca hasta ellos, que a veces juega, se divide en dos, cambia de color, va y viene, y que misteriosamente desaparece. No hay una interpretación mística, religiosa, ni nada por el estilo. Y esos casos me resultan especialmente interesantes. ¿Y cuántos casos existen? ¿Cuántos testigos? ¿Cuántos casos? Bueno, es difícil precisarlo, pero para el caso de la luz de Mafasca en la isla de Fuerteventura tenemos más de 100 testimonios documentados con nombre, apellido, descripción del fenómeno, tipología, comportamiento. Eso para el caso de la luz de Mafasca en Fuerteventura. Para el resto de episodios que se dan por todas las islas, pues tenemos varias decenas de casos y una larga tradición a lo largo del tiempo que básicamente describen exactamente el mismo comportamiento. Curioso. ¿Y esos casos dependen de isla en isla o se parecen mucho? Se parecen mucho, efectivamente, se parecen mucho. Son más frecuentes en Fuerteventura, también en la isla de La Palma. En la isla de Tenerife hay una localización, una carretera que conecta al municipio de Granadilla con el de Vilaflor, y en esa carretera durante décadas se observaban esas luces también. Eran muy conocidas por los lugareños. Se parecen un poco al fenómeno de Gesladen en Noruega, pero con la diferencia de la proximidad. E incluso tenemos una fotografía tomada en la isla de Fuerteventura en los años 80. Es un fenómeno muy, muy extraño, muy, muy llamativo, que a mí me tiene fascinado, me tiene cautivado, porque en los informantes, en los testigos con los que he podido hablar, siempre he visto franqueza, siempre he visto sinceridad y siempre he visto extrañeza ante esas luces que se manifestaron delante de ellos. Y al menos, Robert, hay 2 casos de contacto físico. En uno de ellos, ocurrido en el municipio de Betancuria, en la isla de Fuerteventura, el testigo observa a la luz durante muchísimo tiempo, durante más de 1 hora, le acompaña en su regreso a casa durante horas, y finalmente el testigo le da un puntapié, le da una patada a la luz, como quien le da una patada a una pelota o a una lata de
de gaseosa, de refresco, casi de forma juguetona. Y en ese momento la luz estalla. Hay un estallido luminoso que por un momento hace que la noche se convierta en día. Y en la isla de Tenerife, en Almáciga, en la zona de Anaga, se da un caso donde 3 testigos están intentando atrapar a la luz y uno de ellos le arroja una piedra pensando que se trata de un bromista, de alguien que está jugando, que está intentando engañarle, y en ese momento también se produce una explosión de luz que durante muchísimo tiempo deslumbra y llena de pánico a uno de los testigos. Es decir, la luz reacciona al contacto con los testigos. ¿Existen leyendas de los guanches sobre luces de este tipo? Directamente no existe ninguna leyenda de guanches que hablen de estas luces, pero sí existen algunas pistas que nos permiten entrever que ellos pudieron haber sido testigos y haber encontrado una lógica o una explicación dentro de sus creencias. Por ejemplo, dentro de la tradición guanche, ellos creían que el alma de las personas que fallecían salía del cuerpo físico convertido en una especie de chispa luminosa, centelleante, una especie de centella, con lo cual ahí hay una conexión con el final de la vida y la vida post-mortem, el alma, que saldría del cuerpo chisporroteando, ¿no? Como un destello. Y después tenemos otra tradición recogida por los historiadores, por los cronistas, de labios de los antiguos guanches canarios, que nos habla de cómo en una determinada época del año, concretamente el solsticio de verano, en ciertos lugares del archipiélago, ellos creían que los espíritus, las almas de los antepasados, regresaban para contactar con los vivos en forma vaporosa, en forma de nubecillas, a ciertos lugares costeros, a ciertos lugares de playa del archipiélago. Por lo tanto, esa conexión con el más allá se manifestaba tanto a través de esa forma luminosa como de esa otra manera más espectral o vaporosa. Cabe la posibilidad de que esa forma vaporosa fuese la manera en la que los podían ver o los percibían de día, y la forma centelleante, luminosa, fuese la manifestación nocturna. Es una posibilidad. Desde luego, el que los casos de observación de estas luces perduren siempre en el mismo lugar y durante tanto tiempo nos hace pensar que ocurren en esos lugares y que por lo tanto las poblaciones antiguas pudieron haber sido testigos de sus apariciones, dándoles una interpretación acorde con sus creencias y cultura del momento. Muy curioso. ¿Cómo la gente puede ponerse en contacto contigo? ¿Cuál es tu sitio web? Bueno, tenemos un portal web donde damos a conocer nuestro trabajo en radio, en prensa, artículos, libros, que puede ser muy sencillo de recordar y que conecta con el comienzo de esta conversación, que es www.cronicasdesanborondón.es o .com. A partir de ahí hay una comunidad en YouTube, en redes sociales, y también me pueden encontrar en mi propio perfil en Facebook, buscando José Gregorio González. Pues por ahí aparecemos también con esa vida en las redes sociales. Muy bien, muchas gracias. Y tú sigues investigando esos fenómenos extraños en las Islas Canarias y espero de verte muy pronto otra vez en esta emisión. Espero que pronto nos veamos y tengamos la oportunidad de ir más allá de lo virtual y poder incluso compartir investigaciones en esta tierra que tú también conoces y visitas con cierta frecuencia. Y nos vamos a encontrar cara a cara con mascarillas. A ver, muchas gracias por haber participado. Un abrazo, gracias por la invitación. Gracias. Un abrazo. Y muchas gracias también a usted por su atención. Adiós.